Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Radio Fabra. Desde Radio Fabra Barcelona, esto es Efecto Dan. Cada episodio desarmamos estereotipos y prejuicios que distorsionan nuestra forma de ver el mundo. Construyamos una dieta mediática más sana. Escucha, cuestiona y transforma. ¿Y tú, alguna vez has sentido que no encajas del todo? ¿Incluso en tu propio país? Vivir con equilibrio entre dos mundos significa aprender a integrarse sin perderse, combinar lo profesional con lo personal, lo pasado con lo presente, o las raíces con el nuevo entorno. Es un ejercicio de flexibilidad y aceptación que nos permite adaptarnos sin dejar que una parte de la vida borre a la otra. Soy Karen Ábrego Montenegro y esto es El Efecto Dan. Nuestra voz invitada es Katia Serrano, psicóloga clínica panameña radicada en Barcelona, quien desde su propia experiencia nos ayudará a entender un poco más sobre esto, la identidad, pero también con la adaptación y la salud mental, cómo estos conceptos se entrelazan cuando vivimos entre culturas. Bienvenida, gracias por compartir en este espacio. Estoy súper contenta de que finalmente, después de tanto conversar y el verano que pasó en España riquísimo y delicioso, estés aquí, porque definitivamente era un tema que queríamos hablar. Bienvenida, Katia. Hola Karen, ¿qué tal? Yo encantada, sabes que desde que nos conocimos me encantó tu proyecto, el tema, la dinámica y sobre todo en lo que pueda aportar y acompañarte en todo este proyecto, sabes que siempre encantada. Gracias. Y para empezar, yo creo que sepan los que nos escuchan, las personas que están detrás de todo esto, que el sentido que tenemos el día de hoy de la conversación es por eso, porque ambas sentimos una conexión con el tema y aunque no siempre sepamos cómo llamarlo, es una sensación de, digamos, un conflicto interno cuando nos creemos o nos valoramos en cuanto a la cultura en donde nos movemos, ¿no? Y generando alguna confusión o inconformidad quizás con nosotras mismas. En psicología, eso se le llama disonancia cultural. Y hoy vamos a hablar sobre eso que nos ocurre a las personas, no solamente a las que migramos de un país a otro, sino inclusive dentro de un propio país, cuando cambias de ciudad, de comunidad o cuando estás en un nuevo trabajo. Se podría decir que a veces sientes que no encajas del todo. Por ejemplo, ahí también con la música, por ejemplo, si te gusta la ópera y de repente disfrutas mucho un reggaetón, la gente se queda como que en el momento me choca un poco verte bailando reggaetón, quizás con unas letras sexistas, mientras que disfrutas la ópera. Y respetar también ciertas condiciones y tradiciones. Ejemplo, hay gente que no celebra el Halloween y tú lo aceptas muy bien y luego también podrías hacer otras fiestas religiosas. Entonces, Katia, desde tu perspectiva, ¿qué siente una persona cuando intenta adaptarse y no logra sentirse parte del todo por este choque, por esta disonancia cultural? Ok, primero quiero aclarar algo. El término psicológico per se es disonancia cognitiva, que viene a tener o fomentar en la persona una especie de tensión emocional. Esta tensión emocional te puede producir sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología? Ansiedad, tristeza, deseos de llanto, situaciones de descontrol emocional. Entonces, cuando estamos en un lugar como lo que nos ha pasado, que hemos tenido de que emigrar a otra ciudad, entonces se habla de esa disonancia cultural. Entonces, bueno, lógicamente, lo primero es que pasas por una situación, es como un proceso, y como todo proceso, la primera parte del proceso es la etapa del enamoramiento, donde romantizamos el hecho de emigrar y muchas veces romantizamos esa experiencia como algo que usualmente nos va a ir bien, estamos en un país de primer mundo, ¿sabes? Vemos como todas las cosas en positivo, pero a medida que va pasando el tiempo, vamos pasando los procesos y sobre todo vamos pasando las etapas de los duelos migratorios, nos enfrentamos a muchas disyuntivas y nos enfrentamos a muchísimos retos, sobre todo de índole de nuestras emociones. ¿Con qué conectamos? ¿Con qué no conectamos? ¿Qué nos hace una disonancia cognitiva? ¿Qué nos hace una disonancia cultural? ¿Por qué realmente a veces no encajamos? Y lo peor de nuestro duelo migratorio es que, a diferencia del otro duelo, el de perder a una persona, a una mascota, nuestro duelo siempre pasas por etapas y sobre todo
vuelves a pasar otra vez por el duelo. Te pongo el contexto. Cuando migramos, estamos con la disonancia de que dejamos nuestro país. Entonces recordamos una parte de nosotros como éramos en el país donde estábamos. Y esa también es perder un poquito de tu identidad, un poquito tu estructura. Entonces, cuando estás en contacto con gente de tu país, vuelves otra vez a tener una distorsión, una disonancia. ¿Será que yo estoy en el lugar adecuado? ¿Será que esto es para mí? ¿Esto lo extraño? ¿Esto no lo extraño? Y ahí tienes otra vez esos baches. Y también cuando estás en contacto con tu familia. Cuando llamas a tu familia, cuando regresas al país de donde emigraste, esa es otra disonancia. Es como que estás otra vez como que hay una parte de ti que no vuelves a encontrar. Yo hablo siempre y lo explico, que es como si estuvieras dividido un poco. No es que esté tu pensamiento fraccionado, pero sí un poco tu cognición, un poco tu emoción, un poco lo que sientes está fracturado, porque vives en medio de dos sitios, de dos culturas, y a veces hasta 3 o 4, depende. Hay personas que migran durante mucho tiempo, muchos países, y pasan por esto muchas veces. Entonces se habla de esto, de que es un proceso que no termina. Siempre estás con ese proceso migratorio, y un día puedes parecer que ya lo has superado, y otra vez estás en la etapa de negación y te entra el llanto, o escuchas una canción y te recuerda y te lleva inmediatamente al lugar. A mí me pasa mucho con la comida. Cuando estoy en contacto con una comida de mi país, inmediatamente me lleva de regreso al lugar donde estoy. Y no tiene nada que ver con que esté adaptada o no a donde vivo en este momento. Mira, me llama la atención muchas cosas que has mencionado, romantizar el hecho de emigrar. Esto yo creo que también se provoca muchas veces porque fantaseamos a través de las películas, las series, la música, los lugares. Esto me recuerda a aquella conversación con amigas de por qué Barcelona, por Vicky Cristina Barcelona, o por qué Nueva York, o por Manhattan, o por qué Roma, por Charada, y así nos vamos, o por qué no Alemania, por Goodbye Lenin, quién sabe qué. O sea, hay muchas películas y hay muchas emociones que tenemos a través del audiovisual y también a través de la cultura que ha viajado a través de esas manifestaciones culturales en radio, televisión, prensa, material como libros, videoclips, etcétera. Y creo que también otra cosa que recojo de lo que acabas de decir, que nos queda así como para pensar cada quien por su cuenta, es el hecho de la permanencia de las conexiones familiares y amistades fuera de tu entorno inmediato. Es decir, ¿cómo viajas tú? Tu cuerpo viaja, pero quizás tus emociones todavía se mantienen en dos mundos, y sobre todo también el hecho de que cuando estás en otro lugar tienes que empezar de cero esas relaciones. Entonces esto también es muy interesante, pensando en que todos los días no son iguales y que hay que llevar una vida cotidiana, es cierto, pero cómo encajar en esa vida cotidiana, esa presión social, cómo nos trabaja en la salud mental, eso de estar en este lugar preciso, nuestro cuerpo en un lugar, pero quizás nuestro sentimiento y nuestra mente en otro. ¿Cómo presiona un poco esto a la salud mental? Bueno, yo creo que depende mucho de las razones por las que estás en un lugar fuera de tu país de origen. O sea, no es lo mismo migrar por razones de estudios que migrar porque te casaste y tu marido es del otro país, o buscando un mejor beneficio económico. O sea, cada migrante, cada historia, cada vida, cada razones, pero básicamente te pone en un contexto de excesiva ansiedad y puedes tener hasta crisis existenciales. Yo a veces he sentido que he cambiado hasta de ADN, porque he tenido que reinventarme y reestructurarme una y otra vez. Es muy, muy complejo el proceso. Fascinante lo que me acabas de decir, ¿sabes por qué? Porque esto me une un poco con una pregunta más personal, ¿sabes, Katia? Estamos hablando desde la psicología, desde tu profesión, pero también tú has pasado por esto, llegaste a Barcelona hace 7 años, formando una familia hermosa de 2 jóvenes, ya un niño y un adolescente maduro, ya es un hombre, sí. Y que crías bajo 2 culturas, la panameña y catalana. ¿Cómo ha sido ese camino ahora, hablando en lo personal y con tu conocimiento profesional? ¿Cómo tú misma has podido también tomar desde la experiencia en consultorio o en práctica, cuando todavía atiendes a tus pacientes, pero también tú lo vives? Bueno, al principio jamás me lo pensé. Vine a Barcelona antes del famoso crisis del COVID, con un montón de expectativas, y yo tuve que dejar todo, mi carrera y las clínicas donde yo atendía en Panamá, y empecé a consultoría online, donde
estamos hablando de 2018, donde antes esto no era lo común. Ahora es muy común la psicología online, pero en aquel momento no. Entonces, era plantearme en la expectativa de un poco ser ama de casa, porque tenía que venir, dejar mis trabajos y plantearme el criar a un niño pequeño. Llego aquí con 3 años y el otro con 16. Entonces, un poco el dejar esa parte de mi yo profesional a mi yo mamá, migrante, y adaptarme a todos los procesos educativos de mis hijos, desde el colegio en catalán, desde las clases en catalán, las materias en catalán, y yo misma empezar a estudiar catalán. Lo primero que hice eso, creo que es una parte importante, es tratar de tú meterte en la cultura y toda la idiosincrasia del país donde estás. Entonces, para mí era muy importante entender todo lo que estaba pasando alrededor de todos estos procesos, porque eso me hacía a mí bajar mi angustia, bajar mi ansiedad y poder entender y acompañar desde la perspectiva de mamá, desde la perspectiva de pareja, desde la perspectiva de parte de una familia catalana, porque claro, yo venía, esa es otra manera, esa es otra forma también. Yo tenía una familia catalana, hay migrantes que vienen solos, que no tienen estos ajustes. Yo tuve este beneficio de tener una familia que me ayudaba en todo el encuadre, que me mostraba cómo era vivir en una urbanización, cómo ir al cole, mis niños van al cole del pueblo. Entonces, claro, era todo. Yo venía de otro tipo de cultura, de una ciudad. Fue totalmente distinto, pero creo que tener las estrategias y contar con estos agentes que te ayudan a este proceso es supremamente importante. Y si no tienes los agentes, rodearte de elementos importantes o de un terapeuta que te acompañe en el proceso, que fue lo que sucedió después. Después de la pandemia, yo intenté buscar gente de Panamá y encontré un grupo de panameñas en el extranjero. En algún proceso de esto, dieron de que nosotros pusiéramos en tapete nuestros talentos o profesiones. Entonces yo dije que era psicólogo clínico y de allí yo empecé a tener pacientes que son panameños en el extranjero. Entonces eso hizo que yo tuviera pacientes en todas partes del mundo. Yo tengo pacientes ahorita mismo en bastantes países de Europa. Tengo parte en América, en algún momento tuve en Japón, algún momento tuve en África, ahora se me han mudado, porque estos pacientes se mudan. Tengo una paciente que se va a mudar a Abu Dhabi. Entonces, tengo pacientes que me hacen a mí también plantearme la perspectiva de qué es ser migrante en las diferentes culturas. Entonces, yo los acompaño en estos pasos y a veces también los ayudo a estructurar planes de acción en el países donde están. Eso también es curioso porque las redes sociales no solamente nos mantienen conectados con lo nuestro, como dices, ¿no? Con la familia, los amigos que están en el sitio de origen, sino también nos abre la posibilidad de empezar a trabajar de nosotros mismos en otros contextos con gente que tiene una experiencia similar, y en ese entorno también podría decirse que hay una sensación de estar en todas partes, ¿no? Porque como tú me mencionas, no solamente la realidad de aquellos migrantes que están en Cataluña y le ofrece el servicio de acompañamiento psicológico, sino también en otras partes del mundo, y ver que hay como unos patrones, ¿no? Unos patrones de adaptación. ¿Tú podrías mencionar algunos patrones que has reconocido en la adaptación de las personas en un nuevo entorno, como por ejemplo mudarse de un país a otro? Sí, creo que el aprender el idioma, porque también hemos tenido muchos temas con este aprendizaje del idioma, es importante. También el tener alguna red de apoyo en ese país donde vas, que por ejemplo ya sepas de alguna panameña, si es el caso, o algún grupo de apoyo que ya exista en el país, tú tener ese contacto previo que te ayude con temas de hospedaje, de alimentación, de poderte ubicar, de empezar a buscar trabajos online, de saber cómo puedo yo mejorar mis recursos económicos a través de repente voy a homologar mis estudios. O sea, todo ese proceso se hace desde antes de tú estar pensándote que te vas a ir.
y luchar, por supuesto, con la angustia y a veces los patrones de culpa por haberte ido de tu país, porque esa es otra línea que también veo con muchos de mis pacientes, que estás viendo que tus papás estás envejeciendo, que no los ves igual, que te estás perdiendo la boda, no sé, los cambios. Por ejemplo, yo sé que cada vez que voy a Panamá veo una ciudad totalmente distinta. Es un recuerdo, es como que tú vives en un recuerdo. Como una imagen congelada del lugar, ¿no? Sí, como que... sí, pero entonces cuando te enfrentas a eso, que ya no es, porque no está, bueno, en mi caso que siempre tengo la ventaja de que llego a la casa de mi infancia, que eso es algo bueno, porque ahí eso sí no ha cambiado, es la casa de mi mamá, es la casa de mi infancia, entonces allí es como esa burbuja yo la tengo congelada, pero no es el caso de mucha gente, papás que se han tenido que, sabes, que operar. Tengo una amiga justo que me acaba de contar que está en Panamá porque su mamá se operó y se fue a Panamá y se ha planteado estar 3 meses en Panamá y volver a buscar trabajo cuando regrese o replanteárselo. Y creo que eso es un ajuste importante, es hacer, yo trabajo el duelo anticipatorio de dejar ese contexto y cómo lo vas a reformular de cara a tu nuevo patrón. Esto es el verdadero reto. Yo creo que la estrategia que estás planteando es muy digamos, muy puntual y hay que tomarlo en consideración si estás escuchando este programa y quieres migrar. De repente ya tu sitio no es Cataluña, no es Barcelona y estás buscando nuevos lugares, pensártelo a través de una estrategia en la que podrías impactar lo menos posible a tu salud mental. Porque sobre todo yo creo que siendo migrante en Cataluña, ahora voy a poner mi opinión personal aquí, creo que lo que me hizo sentirme muy, muy bien recibida es el hecho de que para entender, digamos, la cultura y para entender el idioma, te lo hacen muy fácil, ¿no? Porque hay cursos gratuitos que se te ofrecen en distintos niveles y en esos grupos conoces no solamente a personas de otros países o de otras regiones, sino inclusive de misma España que tampoco saben catalán o personas nacidas en Cataluña que tampoco tienen como primera lengua el catalán. Entonces empiezas a conocer la cultura desde afuera, pero desde adentro a la vez. Es como doble. Y luego no lo ves en otros lugares del mundo en donde apáñate, tú sí puedes. Y aquí nos han abrazado con tanto calor y también, por ejemplo, en mi barrio tengo que resaltar que tenemos un grupo de sardanas todos los viernes practicando. Si quieres aprender es completamente gratis. Está en ti querer ir. También hacen la fiesta mayor. Hay un acompañamiento increíble en la biblioteca municipal. Hay tantas oportunidades de ser parte, de sentirte catalana, aunque no hayas nacido aquí, que yo creo que es uno de los mejores lugares en los que he migrado porque he tenido ya otros sitios que por el idioma, como bien lo mencionas, es como un primer bloque. Dicho de esta manera, me gustaría también que nos dijeras cómo cultivar esto de tener una mente más flexible y abierta a ese cambio. Es decir, no importa de qué parte del mundo vengas o inclusive internamente de España, ¿cómo abrazar este cambio que aquí se hacen cosas distintas? Se celebran otras fiestas, se tienen en cuenta otras circunstancias para socializar. ¿Qué crees tú que podría ser una forma para hacer más flexible este mundo? A ver, yo tengo una opinión súper personal de migrar y que creo que migrar no es para todo el mundo. Tú tienes que tener ciertas estrategias y sobre todo tienes que tener ciertos rasgos de personalidad que te van a permitir adecuar al cambio. Lo primero es esta adecuación continua al cambio, porque cuando tú piensas que te estás adaptando al entorno, siempre pasa algo que te puede llevar otra vez a la casilla de inicio. Entonces, básicamente, este proceso de que tú tengas en cuenta que tienes que estar siempre dispuesto a cambiar, a que las cosas se van a mover. Desde que dices, yo agarro mi maleta, me monto en ese avión y me voy a aquella ciudad, estás poniendo tu vida en movimiento. Y ese movimiento no se va a detener. Incluso tú puedes regresar a tu país y volverte a vivir allá y no va a ser exactamente igual. Algo en tu estructura de personalidad cambió y cambiará y seguirá cambiando. Entonces, la línea básica es tener esta capacidad de cambio y poderte adaptar a todo, al entorno, a la cultura, al olor, al país, a la comida, a la gente, a todo.
a todo. Y tratar de maravillarse también. Sí. Porque esa es otra situación. Aquí yo creo que hemos hablado de todo un poco, pero también quiero recoger el tema de los grupos de apoyo. Es importante los grupos de apoyo, como lo mencionas, y yo quiero recoger esto en particular porque hay diásporas muy, muy fuertes en Cataluña, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Venezuela, y lo sé de primera mano porque entre migrantes como que hay un imán, ¿no? Nos vamos agrupando. Y estas diásporas, al no tener Panamá una tan grande, es muy pequeña, ni siquiera se llama diáspora, es un grupo, sí que he tenido en experiencia personal que convivir con otras culturas latinoamericanas para poder sentirme al principio como, bueno, estoy llegando a un lugar y esto es lo que más conozco, ¿no? Pero el hecho es que no nos quedemos allí, no nos quedemos en esa segregación, digamos que es invisible, porque nadie te lo plantea así, ni tampoco es una imposición. Pero sí que hay que salir y conocer lo que tenemos y como adaptarse no quiere decir dejar de ser, sino ser más, ¿sabes? Al final del camino me gusta mucho que lo hayas dicho de estos grupos de apoyo porque son el primer paso, sí, para no sentirte sola o solo, pero al final ábrete a conocer el lugar donde estás y a ser parte de su mejora y no de su decadencia. Esto es un mensaje de Efecto Dan, porque al camino que vamos, muchas personas vamos a tener que mirar por todas partes del mundo, pero de ustedes y de nosotros depende que el lugar donde estemos sea cada vez mejor y que acoja a cada vez mayor personas que quieran ser parte de su progreso y no de su dejadez. Así que para terminar, a mí me gustaría que para despedirnos nos dijeras algunas palabras finales, porque diría yo que esta entrevista es doble, es conocer tu experiencia como psicóloga clínica que ha trabajado con personas en este duelo migratorio, pero por otra parte como una persona que ha hecho su propio duelo. Cuéntanos qué nos quieres dejar para este plano en que representa un momento muy importante de tu vida, como me habías comentado, un momento en el que te ves como madre, como catalana, que te ves también como persona migrante que no quiere dejar su cultura y sobre todo también que ayuda a otras personas a encontrar ese camino. Bueno, básicamente, uno, que también es importante, respetar cada parte de la cultura en donde estás. Eso es básico. Entonces creo que soy una aprendiz de todo lo que tiene que ver con este entorno. Sigo aprendiendo, sigo amando ambas tierras, aunque a veces estoy en la disyuntiva de... Es como cuando te preguntan a una mamá a quién quieres más cuando tiene más de 2 hijos. Entonces uno siempre dice, bueno, es que yo los quiero igual a los 2. O sea, siempre seré panameña, siempre tengo esa esencia, pero también es cierto que estoy aquí y estoy rodeada de toda la esencia catalana, de toda la esencia española también, porque creo que es todo el marco del país también, y creo que esto es una línea que es súper importante. Entonces estoy muy contenta de este aprendizaje y sobre todo pues mucho más de también poder ayudar desde mi abordaje terapéutico a estos otros migrantes con todas sus distorsiones, con todas sus disonancias cognitivas, afectivas, el estrés, la ansiedad, pues que le producen también diferentes contextos, porque estos duelos migratorios te pueden llevar a presentar crisis de ansiedad importantes que a veces hemos tenido que lidiar, pero que creo que es algo que tienes que saberlo y sobre todo buscar ayuda si es tu caso, y que sepas que estos duelos migratorios son parte del proceso y que es importante que tengas el tratamiento y la ayuda adecuada. Eso es básico. Gracias, Katia, por tener esas palabras con estas personas como yo que sienten también que a veces no tienen cómo explicar ese sentimiento de esa disonancia, ¿no?, que hablábamos al principio de la programación del episodio. Esperamos que esto haya sido de ayuda para mirar a aquellas personas con más compasión, digamos a estas personas que ven que todavía no encajan de todo en su cultura, y por otro lado, si eres una de esas personas que se siente que no encaja, pues siempre está la ayuda de un círculo inmediato o de un profesional para servir. Ayúdanos a compartir este contenido y seguir la conversación en Instagram y en YouTube a través de @observatorio mediático. Hasta el próximo episodio.